Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sismos en Guayaquil, un curso de Aprendamos muy necesario para estar más preparados en caso de temblores o terremotos. Como ustedes ya saben, Aprendamos es un sistema de educación a distancia, impulsado por el municipio de Guayaquil y cuenta con el apoyo de la Fundación Ecuador y la Universidad Casagrande. Cada curso que se desarrolla en el marco de este proyecto es gratuito para la ciudadanía. Con la inscripción, el usuario recibe inmediatamente el libro y queda habilitado para consultar las veces que quiera al Centro de Atención Tutorial, donde expertos en estas temáticas lo acompañan durante su aprendizaje. Además del libro y la atención tutorial, están los programas de televisión que se emiten por casi todos los canales de televisión de Ecuador. El de hoy es el cuarto y seguiremos conociendo un tema fundamental, la amenaza sísmica en nuestro territorio. Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. En los capítulos anteriores aprendimos qué son los sismos. Y este conocimiento nos ayuda a comprender de qué se trata la amenaza sísmica en nuestro territorio, tema que completaremos en el capítulo de hoy con nuestra primera teletutoría. Asistiremos al segundo encuentro para la organización del simulacro de la ciudad en la sala de crisis de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Visitaremos la Academia Naval Almirante Illingworth, donde se llevará a cabo un ejercicio de evacuación por simulacro de sismo. Iniciaremos nuestra primera teletutoría con la ayuda de un experto en el tema. Curso Sismos en Guayaquil, capítulo 4. La amenaza sísmica en nuestro territorio. Epicentro e hipocentro. ¿Qué es el epicentro? Eso también es un término que lo han oído cuando hay una noticia periodística. A 9 kilómetros, 10 kilómetros, 30 kilómetros se produce un sismo, acá abajo. Eso repercute arriba, pero el sitio donde se produce la ruptura de la falla es abajo. Por lo tanto, ese punto se llama, técnicamente en sismología y en geología, se llama hipocentro. El punto donde se produjo la ruptura, el punto donde partió el sismo. Pero no nos interesa abajo solamente, nos interesa arriba, porque arriba están los edificios. La proyección vertical de ese hipocentro a la corteza, donde caminamos, donde vivimos, ese punto, esa proyección se llama epicentro. El epicentro es el punto sobre la corteza terrestre, donde se reflejó el sismo y comienza a expandir sus ondas, y por lo tanto es ahí desde el punto de la defensa civil de una ciudad, que es de donde, lo que tenemos, las medidas que vamos a tomar. Movimiento trepidatorio y oscilatorio. Las ondas se propagan en todas direcciones, provocando el movimiento del terreno tanto en forma vertical como horizontal. Con los movimientos verticales o trepidatorios experimentamos las típicas sacudidas de arriba a abajo y viceversa. En cambio, con los movimientos horizontales u oscilatorios, la sensación es de un balanceo que nos mueve de un lado al otro. En los lugares más cercanos al epicentro, la componente vertical del movimiento es mayor que la horizontal. Al ir viajando, los componentes de las ondas se van atenuando, pero al llegar a una zona de suelo blando, la componente horizontal se amplifica y se dice que el movimiento es oscilatorio. Sismos cercanos. Los sismos tienen dos personalidades. Este es Guayaquil, 120 kilómetros a todo alrededor de Guayaquil. Ese es un sismo que si se produce en ese ámbito es cercano. Este tipo de sismos tienen como característica un contenido de frecuencias altas y por lo tanto tendrá una incidencia notable en suelos rocosos. La roca se rompe con una frecuencia alta, o sea, cuando los sismos están a una distancia de 120 kilómetros. Sismos lejanos. Es aquel cuya distancia del epicentro está a 200 kilómetros. Los que se produzcan en Manabí, en Esmeraldas, 200 o más kilómetros.
Este tipo de sismos tiene como característica un contenido de frecuencias bajas y tendrán una incidencia extremadamente dañina en los suelos con características suaves, cuando la distancia es mucho mayor, 200 kilómetros o más. Las ondas que llegan al sitio que quiero proteger, a Guayaquil, son de frecuencia baja. Quiere decir que la onda es más amplia, el suelo se va a mover menos rápido, pero el movimiento perdura mucho más tiempo. Tomemos como referencia dos recipientes, uno con gelatina y otro con arena. El suelo con arena, el recipiente con arena es el suelo rocoso. El recipiente con gelatina es el suelo arcilloso, el de Guayaquil, el de suelo suave. Movámoslo, dejémoslo, el movimiento es el sismo. Dejémoslo de mover, el suelo rocoso dejó de moverse enseguida. La arena dejó de moverse, pero la gelatina siguió moviéndose y choca contra las paredes del recipiente que lo contiene. Ese es Guayaquil. El suelo arcilloso choca contra los bordes de todo este cordón montañoso y el lecho del río Guayas. Por lo tanto, vibra mucho más tiempo. Seguimos con el programa Sismos en Guayaquil, de Aprendamos, conociendo un poco más sobre lo que los expertos llaman la amenaza sísmica. Conocer esta amenaza es importante para tomar conciencia del riesgo y así trabajar en la prevención, la preparación y la recuperación tras eventos de este tipo. Quienes tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo en la ciudad conocen muy bien la amenaza sísmica. Por eso, desde el año 2007, trabajan en la planificación del simulacro general de la ciudad de cada año. Para no perder detalles de este proceso, estuvimos en la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil presenciando la segunda reunión de planificación. Segunda reunión del simulacro 2017. Nuevamente, el Comité de Gestión de Riesgos Cantonal se reúne en la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Juan Ramírez enfatiza la importancia que tiene el simulacro como herramienta para el desarrollo de la ciudad. ¿Por qué Guayaquil sostenible y resiliente? Guayaquil es parte de una campaña mundial de ciudades sostenibles y resilientes de Naciones Unidas. A nivel de Latinoamérica, solo 5 ciudades son parte de esta campaña de un plan piloto de Naciones Unidas para ciudades sostenibles y resilientes, que quiere decir que nosotros tenemos que tener la capacidad de, por lo menos, de soportar o de podernos recuperar en una forma inmediata y segura, pero también nuestro desarrollo tiene que tener sostenibilidad como ciudad. Trabajar con los mecanismos de prevención y, como parte del mecanismo de prevención, realizar los simulacros o poner en práctica los planes de emergencia o contingencia que tiene cada institución que hoy día está aquí representada. Este es el objetivo general para este simulacro, el octavo simulacro: fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de la comunidad que habita o trabaja en Guayaquil ante el evento de un sismo, con la finalidad de aumentar su resiliencia y sostenibilidad. Como parte del trabajo coordinado entre la alcaldía y el gobierno central, se citó los acuerdos de cooperación conseguidos con algunas entidades. También el Ministerio de Turismo quiere ponernos al tanto cuál es su interés en este simulacro. Creo que la tenemos vía telefónica. ¿Podemos? Efectivamente, como bien manifiesta nuestro compañero, nuestro interés desde la Dirección de Bienestar Turístico y la Subsecretaría de Regulación y Control es poder articular todo tipo de acciones que involucren a la actividad turística. Nosotros ya nos habíamos reunido hace unos 15 días con la unidad de riesgos del municipio de Guayaquil y habíamos alineado un poco las estrategias de trabajo, dejando claro que la competencia directa sobre la ciudad la tienen ustedes como municipio, y nosotros desde el ámbito turístico lo que haríamos es adaptarnos a sus requerimientos, sus necesidades, y brindando toda la asistencia para que el ejercicio salga de la mejor manera, y también los empresarios turísticos y los turistas se sientan respaldados a través de la ejecución de este tipo de actividades. Con la información que hemos escuchado ahora en la tarde, vemos, por ejemplo, en hoteles se incorporarían 12 a nivel internacional y instituciones fiscales 652. Entonces el número se nos triplicaría. Estamos viendo el capítulo 4 del curso Sismos en Guayaquil.
Más preparados, menos riesgo. Hoy terminamos con el tema del primer módulo, la amenaza sísmica en nuestro territorio. En el próximo capítulo iniciaremos con una pregunta que nos guiará en el aprendizaje. ¿Somos vulnerables ante un sismo? Si quieres ser alumno del curso Sismos en Guayaquil, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos, en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible. Antes y después de las emisiones televisivas, realiza las actividades que te propone el libro. Y si tienes dudas, puedes contactarte con nuestros tutores personalmente, por teléfono, por correo electrónico o vía redes sociales. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos adquiridos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Continuamos con el curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Un curso pensado y diseñado para todos los guayaquileños, pero también y especialmente se trata de un curso de mucha utilidad para aquellos ciudadanos que trabajan o desean trabajar voluntariamente en la gestión del riesgo sísmico en sus barrios. Con el correr de los capítulos estamos aprendiendo que los temblores y terremotos son una amenaza natural. Son el resultado de las fuerzas internas de la Tierra que se manifiestan cada determinados periodos de tiempo en ciertas zonas del planeta. Pero según la ciencia y sus expertos, aún es imposible prever cuándo y dónde se producirá un sismo. Todavía no contamos con dicha tecnología. Entonces sí, sabemos que en Ecuador vivimos en una zona donde existe una amenaza sísmica y también sabemos que aún no es posible predecir el lugar y el día donde puede presentarse un sismo. Entonces es necesario prepararse y que todas las instituciones de la ciudad estén también preparadas. Veamos el caso de una institución educativa. Colegios, listos para el simulacro. Nuestra primera visita a la Academia Naval Almirante Illingworth fue en el mes de agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Activen las alarmas. Ya llegamos nosotros a la etapa de no avisar los simulacros. Y el simulacro se inicia con el sonido de la alarma de evacuación que ya lo conoce el estudiantado de la comunidad y ya saben que ese sonido indica que tenemos que desalojar las instalaciones. Salen cursos por cursos en orden al sitio seguro determinado en los ejercicios y ellos conocen a qué lugar tienen que ir. Una vez que el personal evacúa las áreas de reunión, los docentes que pertenecen a las diferentes brigadas de contraincendios y primeros auxilios se concentran en puntos estratégicos. Señor Hidrobo, sección femenina, 1870 estudiantes, 75 docentes, 18 administrativos y 23 visitantes. Personal docente, cadetes, muchas gracias. Pueden ingresar a los salones. Se vio dos fallas. En el masculino van a decir que no escucharon la alarma. A veces el profesor ciertos profesores dan más interés a terminar una parte de su clase que a proceder. Y esos son llamadas a la atención por sus directivos responsables. La reunión que presenciamos hoy, después del simulacro, es una reunión para que cada uno de los participantes, directores de las distintas secciones y áreas de la academia, pueda exponer las dificultades que ha tenido.
y un poco ir aclarando justamente los temas de riesgo, los errores que se pudiera cometer. Por favor, Abraham, esos 3 cursos que nos llegaron fuera de fase, que alargó el ejercicio de evacuación en la secundaria. Todavía no me he entrevistado con el coordinador del sector para que me pueda explicar el porqué y el motivo de la situación. Hasta yo mismo me sorprendí porque pensé que estos estaban afuera cuando al rato asomaron los 3 para leer. Exactamente. Antes de eso quiero felicitar al último ejercicio que hicimos. Los tiempos mejoraron, la disciplina en cada ejercicio ha sido excelente. La ventaja que tiene la academia es que usa un sistema semimilitar para la disciplina. Los alumnos están acostumbrados a formar, a entrar formados, salir formados, y eso ayuda muchísimo. Los inspectores, 80 inspectores, cada uno a cargo de 2 aulas, tienen ya entrenamiento en qué hacer en caso de un evento real, ¿no? El simulacro anterior que hicimos, nos encontramos con la novedad de que está el parqueadero nuevo en la parte de la cancha, a la bajada de la puerta número 3 de primaria masculino. Nos topamos con el enrejado que se ha hecho para el parqueadero, entonces no sabíamos para dónde exactamente dirigirnos, si dar la vuelta por un lado, si dar la vuelta por el otro lado. Entonces por eso decía que lo de las prácticas es importante, se tomaron las medidas y ya hoy se hicieron los correctivos. Yo creo que la academia consta con los recursos suficientes y la capacidad está dada, y todo el personal está concentrado en evitar vulnerabilidades o en irlas descubriendo para poderlas corregir. Sería muy pretencioso de parte nuestra pensar que no hay vulnerabilidades. La academia está constituida en los 2 tipos de suelos, en los suelos consolidados y no consolidados. Los consolidados en la parte de acá, la parte masculina. A partir de la garita de 2 para allá fue relleno. No era un lodazal, pero era una llanura. Se necesitó poder incrementar la altura para poder hacer la edificación, entonces se trajo material externo. Entonces ese suelo no es un suelo consolidado y a mí sí me preocupa. Además de la revisión de todo lo estructural, la capacitación y formación de brigadas, la confección de diversos planes y mapas de recursos y evaluación, y los ejercicios de simulación fortalecen las capacidades necesarias para reducir la vulnerabilidad. Nuestros escenarios han ido de menos riesgo a más riesgo. Comenzamos con un simple ejercicio de evacuación. El segundo fue un escenario de triaje con 35 estudiantes supuestamente heridos. El último, cerca de 60 heridos supuestos con maquillajes que parecían reales. Los padres de familia veían en las redes sociales, no, ¿qué pasó con mi hijo?, etc. Y también, ¿por qué hago eso? De subir los niveles supuestos de riesgo. Porque quiero medir la capacidad operativa de nuestras brigadas, para saber si en realidad cuento con ellos en un momento que sea real. Y sí estoy satisfecho, se acortan los tiempos. Continuamos con el programa. Estamos esta vez con una voz autorizada en el tema sísmico. Se trata de Hugo Yepes. Bienvenido, Hugo, al programa. Muchas gracias. Él es investigador, es un reconocido sismólogo y también es exdirector del Instituto Geofísico de la Politécnica. Hugo, hemos separado para ti algunas preguntas de nuestros alumnos del curso. Tenemos una de Gerardo, desde el sur de la ciudad, y él dice, ahora que ya conoce que nosotros nos encontramos en un territorio con una amenaza sísmica, él dice, ¿cómo es posible que en un territorio tan pequeño se concentre tanta actividad sísmica? ¿Cuál es el peligro exacto en Guayaquil? A ver, la razón que tengamos en el territorio ecuatoriano mucha actividad sísmica, y de hecho es más alta que el promedio a nivel de zonas que son sísmicas per se. Es decir, hay más actividad sísmica en nuestro territorio que, por ejemplo, lo que sería en el territorio peruano. Y eso por una razón, ¿no? Porque tenemos varios ambientes para generar temblores o terremotos, ¿no? El uno es el empuje de la placa de Nazca de todo lo que sería el fondo del Océano Pacífico en contra del continente, y el continente a su vez se resiste a dejarle penetrar, y eso hace que se arrugue la corteza terrestre, y los Andes no son nada más que una arruga. Entonces, ese rozamiento que se da en el proceso de penetración de la placa, que sería la subducción,
es, por ejemplo, el responsable del terremoto del 16 de abril del 2016. Es un terremoto que se denomina terremoto de la zona de subducción. Pero el Ecuador tiene otras formas también de producir terremotos. Chile sería un caso en que la gran mayoría de los terremotos son de la subducción. Los terremotos más letales en el Ecuador están relacionados a que el Ecuador, al igual que California, algunos de los amigos y amigas que están siguiendo el curso habrán oído de que California se está separando de los Estados Unidos. En nuestro caso sucede algo igual, ¿no? Nos hemos preguntado por qué está el Golfo de Guayaquil acá. Es decir, por qué de pronto se mete la costa. Y no es que hay una gran salida del río Guayas y está erosionando eso, sino que en realidad hay una gran falla geológica que está separando la parte norte del Ecuador a lo largo de la línea del Golfo, una de las líneas del Golfo, y eso hace que abra esta zona. Y a su vez la falla geológica que limita una parte diferente del continente sudamericano, que se llama el bloque norandino, está moviéndose, al igual que el Golfo de California o que California misma, hacia el norte, hacia el noreste. Entonces, a lo largo de esta falla se han producido los terremotos más letales, no los más grandes, ¿no? Y la historia del Ecuador tiene unos 70.000, 80.000 muertos por terremotos, el 90% de ellos a lo largo de estas fallas geológicas. Entonces, es por eso que el Ecuador está en una zona de mucha diversidad sísmica, además de sismos relacionados a otras fallas locales, y hace que entonces Guayaquil también esté en la zona en la cual tiembla. A Dios gracias, no en la que más tiembla. Guayaquil no está en el peor de las situaciones sísmicas del Ecuador, pero sí, obviamente, ha tenido efectos en la historia y acaba de sufrir también por el terremoto del 16 de abril. Claro. María Laura de Kennedy Norte nos dice algo que preocupa a mucha gente. Las famosas informaciones que llegan por WhatsApp. ¿Qué pasa cuando recibes un mensaje que dice tal día, en tal momento, en tal lugar, va a haber un terremoto? ¿Se puede confiar en esos mensajes? ¿Hay que descartarlos por completo? ¿Qué piensas tú de eso? Hay que descartarles por completo y de hecho hay que denunciar a quienes lo generan y a quienes lo difunden. ¿Por qué? Porque primero el tema de la denuncia es que hay incluso leyes que penan la propagación de rumores falsos. Y eso crea incertidumbre, pánico, impacto económico e incluso puede causar problemas de salud y hasta de la vida. Pero la razón fundamental es que los terremotos no se pueden predecir. Lastimosamente, en la ciencia, el estado actual de la ciencia, del arte a nivel mundial no permite que ni japoneses, ni norteamericanos, ni neozelandeses, ni ecuatorianos, o mexicanos, o peruanos, chilenos, puedan predecir los terremotos. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es lineal, no dice, no es 2 más 2 son 4, sino que la naturaleza tiene una serie de complicaciones que hace que todavía no conozcamos y todavía no podamos controlar esta generación o estos mecanismos que disparan el terremoto. Podemos saber en ciertas zonas donde va a haber terremotos. Podemos saber incluso más o menos en qué magnitud se van a mover. Pero nunca podremos saber hasta seguramente varias décadas o más tal vez, cuándo van a pasar. Y esa es la parte que no existe y esa es la parte que la gente más cree, ¿no? Porque dicen, bueno, ojo que mañana va a haber terremoto porque las nubes están rosadas. No tiene nada que ver, la física no permite ese tipo de cosas, no funciona así. Y entonces la mejor vacuna contra eso es acudir a las fuentes de información que son válidas. Para eso tenemos el internet y tenemos el teléfono, ¿no? Entonces, si es que hay alguna anomalía que diga, por aquí hay algo raro, eso estará publicado y eso estará entregado a la población, a la ciudadanía. Pero si es que igual hay alguien que dice, mañana se acaba el mundo, ríanse de él y más bien
no hagan caso y continúen con su vida y hagan algo más productivo que preocuparse por estos rumores. Tienes razón. Bueno, fuentes de información también como este programa, pues saben que este curso está dedicado a que aprendamos a prepararnos más para correr menos riesgos. Y sabíamos que iba a ocurrir algo particular con este curso, o que iba a generar mucha curiosidad, pero también en algunas personas iba a producir angustia. Y es el caso de Martita, del centro de la ciudad, quien dice, me parece muy interesante lo que dicen, pero también me asusto, ¿verdad? ¿Cómo poder convivir con esta información sin que se genere tampoco un estado de pánico que produzca otro tipo de problemas? A ver, hay un concepto muy importante que tenemos que empezar a entenderlo y a manejarlo, ¿no? Y que es el concepto del riesgo, ¿no? El riesgo es la suma de dos factores, ¿no? La amenaza, la posibilidad de que haya un terremoto, y luego la vulnerabilidad, que si es que la casa donde yo estoy se va a caer o no. Entonces, las preguntas en general de la gente son, ¿y cuándo va a haber el terremoto? Pero yo le respondo, no sé, pero ¿y cuando haya su casa está segura? Entonces, sobre eso sí podemos hacer algo. No podemos ni predecir ni controlar el terremoto. No hay unas grandes grampas que unan los dos bloques al lado de una falla geológica que haga que ya nunca más se mueva. Eso ha habido en los últimos cientos de millones de años y lo habrá por los siguientes cientos de millones de años en nuestra zona. Pero sí podemos asegurarnos de que nuestra casa sea menos vulnerable, de que el contenido de la casa sea menos vulnerable, De exigir una construcción más responsable también. Una construcción más responsable y también un sentido común que permita ver en dónde están mis amenazas, ¿no? Si es que yo duermo, ¿no? Y en la cabecera de mi cama está un Cristo del Consuelo de 50 kilos de peso, si es que viene un temblor, va a ser el Cristo no me va a ayudar, me va a causar problema. O si es que la televisión está aquí, me va a caer en la cabeza. Entonces, esta posibilidad de ver desde el sentido común, ¿qué pasa si es que esto se mueve y no confío tanto en mi casa? Entonces vamos a asegurar ciertas cosas o hacer espacios libres o también estudiar, entrenar cómo reaccionar ante eso. Pero sobre todo lo otro, y con eso creo que que esto es fundamental, este tipo de programas, de cursos de educación pública es fundamental, porque uno empieza a darse cuenta que sí puede hacer cosas y sí puede exigir a sus autoridades, trabajar conjuntamente con sus autoridades para reducir la vulnerabilidad de mi casa, la vulnerabilidad de mi edificio, la vulnerabilidad de las escuelas a donde están yendo mis hijos, ¿no? Yo no quiero pensar en el siguiente terremoto, que lo habrá, ¿no? Que sea en horas de colegio. Claro. Tuvimos la gran suerte, entre comillas, de que el último fue a las 7 de la noche de un sábado. ¿Qué pasaba si era a las 9 de la mañana de un jueves? ¿No? Entonces, todo eso como sociedad sí podemos prepararnos. Y claro, con la familia, con los vecinos, cómo vamos a empezar a generar un cambio en la cultura, que sería reconocer la vulnerabilidad y disminuirla con medidas tan sencillas como mover algo pesado acá que me vaya a caer en la cabeza, o hacer algún reforzamiento a la estructura que puede tampoco ser muy complicado, ¿no? Muy bien, tu conocimiento es valiosísimo, Hugo. Muchísimas gracias por compartirlo. Aquí en Aprendamos estamos seguros de que los televidentes lo valoran de la misma manera. Muchas gracias. No, con todo gusto, siempre a las órdenes. Hoy aprendimos un poco más sobre la amenaza sísmica en nuestro territorio. Volvimos a la sala de crisis de la Corporación para la Seguridad Ciudadana para aprender cómo se va planificando el simulacro de la ciudad. Y fuimos testigos de la preparación rutinaria de una institución educativa que conoce bien esta amenaza. En nuestro próximo encuentro nos haremos una pregunta. ¿Qué nos hace vulnerables ante un sismo? Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo.